En la oscuridad helada de la Unión Soviética, donde los secretos se ocultaban tras muros de concreto y propaganda, se gestó una de las mentes más perturbadas del siglo XX. Andrei Chikatilo, un hombre de aspecto anodino, con gafas gruesas, modales contenidos y un empleo respetable, fue durante más de una década el rostro invisible del terror. A simple vista, nadie sospechaba que detrás de aquella fachada se ocultaba un depredador cuya sed de sangre desafiaba toda lógica. El monstruo se movía en silencio, como una sombra entre estaciones de tren y bosques apartados, dejando tras de sí un rastro de cuerpos mutilados y un miedo colectivo que ni el sistema más férreo pudo contener. Chikatilo nació en 1936, en Ucrania, en plena era estalinista. Su infancia estuvo marcada por el hambre, la represión y el trauma. Según relataría años después, su hermano mayor fue asesinado y devorado por vecinos hambrientos durante la Gran Hambruna de 1933, una versión que nunca pudo confirmarse del todo, pero que él sostenía como un recuerdo grabado con fuego. Su padre fue enviado a un campo de prisioneros nazi durante la Segunda Guerra Mundial y al regresar fue tachado de traidor por el régimen soviético, dejando a la familia marcada con el estigma político. Andrei creció como un niño tímido, enfermizo, víctima de humillaciones constantes, tanto por parte de sus compañeros como de su propia madre, una mujer severa y violenta que le reprendía por su incontinencia nocturna y su fracaso escolar. Estos primeros años forjaron una personalidad retraída y emocionalmente mutilada. En la adolescencia, Chikatilo descubrió que padecía disfunción eréctil, hecho que le provocó una profunda vergüenza y una percepción torcida de su propia masculinidad. No podía cumplir con las expectativas sexuales y sociales de un joven soviético, por lo que comenzó a desarrollar una fantasía de dominación violenta como única forma de afirmación personal. El sexo, para él, no era placer, sino poder. Y el poder solo podía surgir del miedo. Durante su adultez, Andrei intentó adaptarse. Estudió filología, se casó, tuvo hijos y consiguió un trabajo como maestro. Sin embargo, su comportamiento se volvió cada vez más errático. Tocamientos a estudiantes, comentarios inapropiados, incluso acusaciones formales que, en la burocracia soviética de la época, no llegaron a mayores. Fue despedido de varias escuelas, pero jamás denunciado ante las autoridades. Lo que el sistema no supo o no quiso ver es que Chikatilo ya había cruzado la línea. Su primer asesinato documentado ocurrió en 1978. La víctima fue una niña de apenas 9 años, Elena Zakotnova. Chikatilo la atrajo a una cabaña, la apuñaló repetidas veces y al ver cómo su cuerpo se estremecía, experimentó por primera vez una excitación que confundió con euforia. Fue arrestado un sospechoso inocente, quien terminó ejecutado por el crimen. Mientras tanto, el verdadero asesino regresaba a su rutina diaria como padre, empleado y vecino modélico. Durante los años siguientes, entre 1981 y 1990, cometió al menos 52 asesinatos confirmados, aunque la cifra real podría ser mucho mayor. Las víctimas eran en su mayoría mujeres y niños, a menudo personas vulnerables, con perfiles marginales, cuyas desapariciones no generaban alertas inmediatas. Las seleccionaba en estaciones de tren, les ofrecía comida, dinero o una conversación amable, y las conducía a parajes solitarios. Una vez allí, las atacaba con cuchillos, ramas o incluso sus propias manos. El patrón era siempre el mismo: una descarga frenética de violencia, seguida de mutilaciones, canibalismo ocasional y abandono del cuerpo en el bosque. Chikatilo no mataba por placer sexual en el sentido convencional. Su perfil psicológico revela una mezcla compleja de impotencia crónica, sadismo compensatorio y una desconexión total con la empatía. Según los peritos psiquiátricos que lo evaluaron tras su captura,
Sufría un trastorno esquizoide de la personalidad, con rasgos de trastorno antisocial y parafilias múltiples. Su capacidad para fingir una vida normal mientras cometía atrocidades sugiere un alto grado de funcionalidad psicopática, pero con componentes delirantes que lo diferenciaban de un simple asesino serial tipo Organized Killer al estilo occidental. Si este caso te está intrigando, no olvides suscribirte a La Lupa del Crimen para no perderte más casos tan perturbadores como este. Durante años, la policía soviética se mostró completamente incapaz de dar con el asesino. La existencia de un asesino en serie era ideológicamente inaceptable para el régimen. En la URSS, según la doctrina oficial, los crímenes así eran producto del capitalismo. Por eso, las autoridades evitaron utilizar ese término durante la investigación. Aun cuando los cuerpos aparecían con el mismo patrón de heridas, las fuerzas del orden descartaban la idea de un mismo autor. El estigma ideológico retrasó la identificación del asesino y permitió que siguiera matando con impunidad. Fue recién en 1990, tras una operación de vigilancia en la estación de Novocherkassk, cuando un oficial advirtió el comportamiento sospechoso de un hombre con gafas que merodeaba los alrededores. Lo detuvieron y tras cruzar datos y pruebas biológicas, confirmaron su implicación en múltiples asesinatos. Durante los interrogatorios, Chikatilo mostró una extraña mezcla de orgullo y desdén. Confesó con detalle cada crimen, describiendo los momentos con frialdad quirúrgica, como si hablara de disecciones académicas. En sus propias palabras, me sentía como Dios, decidiendo quién debía vivir y quién debía morir. Durante el juicio, transmitido parcialmente por la televisión soviética, el público quedó horrorizado por su actitud errática. Se quitaba la ropa, gritaba incoherencias y en ocasiones se dirigía a los familiares de las víctimas con frases delirantes. Algunos psiquiatras interpretaron esto como una estrategia para evitar la pena de muerte, alegando locura. Pero el tribunal lo declaró culpable de 52 asesinatos y lo condenó a muerte. En 1994, fue ejecutado con un disparo en la cabeza. El caso de Andrei Chikatilo sigue siendo uno de los más estudiados por criminólogos y psicólogos forenses. No solo por la brutalidad de sus crímenes, sino por cómo logró operar dentro de un sistema diseñado para negar la existencia del mal. Su infancia marcada por el abandono, el miedo y la represión, su sexualidad disfuncional, su capacidad de adaptación social. Todo ello conformó un cóctel de oscuridad que explotó con consecuencias devastadoras. En definitiva, Chikatilo no fue un monstruo mitológico, sino un producto profundamente humano de un entorno patológico. Un espejo siniestro donde convergen el silencio institucional, la represión psicológica y los vacíos afectivos. Un caso que nos obliga a mirar de frente lo que ocurre cuando los susurros del trauma se convierten en gritos de sangre. Si este análisis te ha resultado impactante, déjame tu comentario, tu like y no olvides activar la campanita. En La Lupa del Crimen, cada historia es una sombra real y aún quedan muchas por revelar.